Muy buenos días, amables amigos de todo el territorio de la República Dominicana. Como de costumbre, es un placer inmenso para nosotros que ustedes nos den la oportunidad de compartir con todos estas 2 horas de transmisión de Primera Hora, el matutino, por este canal Teleimpacto, llegando a todos ustedes por el canal 22 y 52 para todo el territorio de la República Dominicana. Simultáneamente en nuestra página de internet www.teleimpacto52.com, también en televisión dominicana para todo el exterior y nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Gracias por su sintonía, señores. Como siempre, tratando los temas de interés, estos temas que por su relevancia merecen ser tratados por Cuesta Curi y por mí, aquí desde el territorio de la República Dominicana. Las gracias siempre a Jaislin Lorenzán, nuestro director técnico, por madrugar con nosotros para ponerle en el aire a todos ustedes este programa. Gracias por su sintonía, señores. Allá en su casa, en Santo Domingo Norte, como de costumbre, ahí, encobachado, como decimos en San Juan, Santiago Cuesta Curi. Dime, y entonces, ¿cómo dormiste anoche? Bueno, ayer dormí más tranquilo porque, al igual que tú, la cantidad de llamadas de los dominicanos del exterior y de aquí, tu gran amigo, el ingeniero y de aquí, Méndez, sí, con el programa de Panorama Social de ayer, en la tarde, más el matutino de ayer en la mañana, pero sobre todo Panorama Social en la tarde, generó una oleada de llamadas, como pocas veces programa, sucede. No, pero óyeme, este programa también fue un lío. Sí, en la mañana. Ay, sí, sí. Primera hora de ayer martes. Mira, sí. Eso fue un lío. Sí, así es. Sí, porque lo que pasa es que hay que decirle a la gente las cosas como es que son. Sí, mucha gente quedó sorprendida. Y como tú y yo los únicos intereses que defendemos somos los del pueblo. Nosotros sí, de verdad, los del pueblo. No aquellos que se venden que defienden los intereses del pueblo y están cobrándole cuarto al gobierno. Para decir lo que el gobierno quiere que se diga. Nosotros estamos diciendo lo que hay y lo que viene. Claro. Entonces hay gente que dice, como ejemplo me decía, pero es que a veces uno quisiera saber por dónde que van ustedes, pero ustedes un día vienen y dicen, ah, no, pero fulano está haciendo esto y aquello. Digo, ay, pero con ello no se puede estar pensando, porque es que el que metió la pata ellos lo van a decir. Y es una realidad. Como los 350 muchachitos, eso en Bruselas, que no he ido al Ministerio Público a accionar en nada. Qué vaina esta, ¿eh? 350 kilitos ahí, tranquilito. Sí, que llegaron a Bruselas solo. Tan campante como el hombre aquel. Sí, llegan a Bruselas solo, en un avión solo, y sin nadie. En un avión a control remoto. Llegaron en un, ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó. Los marcianos. Los drones. Llegó un dron. Un avión piloteado por un dron, sí, un avión piloteado por un dron. Llegó así, tranquilito. Sí, pero señor, parece que se atreve a cosas, Esto es insoportable, Gisuero. Pero ese es el país que tenemos. Lamentable, pero es así. Pero eso tiene que ser investigado en un momento, ¿tú no crees? Porque eso como que no puede quedarse así. Bueno, esa investigación tú la vas a conocer cuando el Departamento de la DEA de Estados Unidos dé alguna información. Sí, mientras tanto es imposible. ¿La DNCD está cerrada? ¿La DNCD? Sí. No, yo no sé. Pero yo vi que en estos días hablaron de que agarraron unos kilos. Y esa información no la tienen ellos. ¿Y hay director en la DNCD? Yo no sé, habrá director. Porque que no emitan ningún tipo de información después que desde Bruselas informaran de un avión procedente desde República Dominicana con 350 kilos y que aquí no diga nada. Y de aquí fue que salió. Yo oí hablar del director de la DNCD cuando César el abusador. Ahí fue que yo oí mucho eso. La última vez que lo... Sí, la última vez que yo oí, como oí mencionar el nombre del director de la DNCD, fue ahí cuando César el abusador. Después de ahí yo no sé más nada.
cuidado si lo quitaron, uno no se dio cuenta. Pero está bien, de eso así. ¿Qué tú crees? Vamos, vamos a hacer un pequeño comentario sobre la base de la situación de la pandemia, los 25 días que está pidiendo el presidente de la República, que viola la Constitución porque no pueden darle más de los 15 ya establecido, porque el máximo fueron los 17. Entonces no puede haber más, pero lo único que coincido es que no debe de abrirse la situación porque ya yo especifiqué ayer las estadísticas como van del mes de mayo, que no son buenas. Miren, el mundo, incluyendo República Dominicana, pero vamos a excluirlo porque no hemos formado parte de una nación desarrollada, ni mucho menos fuimos parte de lo que fue la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Incluso en las estadísticas que aparecen de la fiebre española de 1918, aparecen varios países latinoamericanos, no así República Dominicana, dentro de esos datos, lo cual indica que si aquí hubo muerte, y tienen que haber existido muerte, porque la pandemia inició en campamentos militares norteamericanos, según la historia, las estadísticas, lo que significa que, según informaciones que he leído sobre la pandemia, esta inició quizás en 1916-17, pero se masificó ya en la primavera-verano de 1918. Estamos hablando que la pandemia de la fiebre española, como se le llamó, que no era ninguna fiebre española, sino porque España, que no había incursionado en la Primera Guerra Mundial, sus periódicos, sus noticias de toda Europa, se mantuvo sobre la base de esa llamada fiebre que estaba matando especialmente a los soldados en Europa y en Estados Unidos, y como no tenía nombre, se le puso fiebre española. Miren, esta fiebre inició supuestamente el 28, no, el 11 de 1918. Ese es el registro que se tiene. Y finalizó en el 1920. Desapareció. Pero escuchen esto. La fiebre española, que azotó gran parte de Europa y especialmente en los Estados Unidos, China, pero miren la coincidencia de la pandemia de 1918 y 1920. Recordemos que aquí debió haber muertes por eso, porque en 1916 los norteamericanos llegaron, invadieron República Dominicana, la primera intervención, y estuvieron aquí hasta 1924. Y si el ejército norteamericano, los soldados, fue lo que propagaron la pandemia de la fiebre española, es natural que de 1916, 1918, cuando estaba en su pleno apogeo, no fuera que estuviera en República Dominicana hasta 1920 y quizás más. Esta fiebre lo que mataba era niños, mataba ancianos y también acabó con adultos y jóvenes. Pero hay que ver que esta terrible pandemia sacudió a gran parte del mundo, sobre todo a los países que voy a mencionar. Qué coincidencia de la vida que los más afectados de la pandemia
de 1918 a 1920 coincidan con los de del 2020, con el COVID-19. Miren, donde más muerte hubo con la pandemia de 1918, podemos señalar que el país que más muerte tuvo en cifra fue China, donde se considera que murieron unos 30 millones de personas en China. Oigan lo que estoy diciendo, 30 millones de personas se estima que murieron en China. En la India se habla de que murieron alrededor de 10 a 17 millones de personas. En Estados Unidos se estima que unas 675,000 personas fallecieron por la llamada fiebre española. En Inglaterra se habla de 250,000 personas. En España, más de 200,000. En Alemania también se estima que murieron unas 200,000 personas. En Francia, unas 400,000. Y en Italia por igual, unas 400,000 personas. Pero ahí habla también de países latinos como Venezuela, Colombia, Argentina, Paraguay, Costa Rica. En Sudáfrica se estima que murieron comunidades enteras en Sudáfrica. En Alaska había un pueblo que tenía 80 personas y solamente quedaron 2. Murieron 78. En Australia murieron unas 80,000 personas. En términos general, en Chile se habla que murieron unas 43,000 personas. Se estima que con la fiebre española murieron entre 50 a 100 millones de personas. Es la estimación que hay porque no hay datos confiables de estimaciones por países que puedan decir que se llegó a eso. Pero en la Primera Guerra Mundial se dice que la misma tuvo su final de su inicio, que fue nada más y nada menos que el 28 de julio del año 2014 y vino finalizando en el 2018, en el 1918. 16, perdón. Pero realmente finalizó en el 18. Fueron 4 años de la Primera Guerra Mundial. Se habla de que millones de soldados murieron por la fiebre española, que Estados Unidos ocultó la información. El presidente Woodrow Wilson, cuando el general le informó que había que informarle al mundo de esta pandemia, el general que comandaba en los Estados Unidos le dijo al presidente norteamericano, Peyton March, jefe del Estado Mayor de los estadounidenses, que había que ocultarla, porque entonces los militares, que una información de esa naturaleza a los aliados, iba a haber una retirada. Y prefirieron la propagación. Los norteamericanos, tampoco hay que esconder lo que dice la historia con relación a la pandemia de 1918 al 1920. Después que pasó la pandemia, se habló de que los servicios sanitarios estaban en las mejores condiciones como consecuencia de las pandemias de años anteriores, siglos anteriores, como fue la del ébola y como fue la fiebre bubónica y otras más pandemias. Los
cuerpos médicos, y en el caso de lo que quiero hablar, es que los gobiernos, las historias la borran. Para los dominicanos, los europeos y de todos los continentes del mundo, yo le preguntaba a un médico ayer que si él sabía, como médico en la universidad, ya graduado, especialista, de que había existido una pandemia llamada fiebre española que había matado entre 40, 50 y no se sabe cuántos millones de personas. Me dijo que no. Pero sí sabía que en la Primera Guerra Mundial habían muerto más de 10 millones de personas y que en la Segunda Guerra Mundial se estima que murieron de 50 a 70 millones. Solo Rusia se habla de más de 20 millones de soviéticos que perdieron la vida. Ahora uno se pregunta, ¿el mundo se preparó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial con una carrera armamentística? Los pueblos, su inversión, su carrera no fue a favor de la salud, nunca lo ha sido. Los países, después de 1945, a sabiendas lo que había pasado de 1918 a 1920, en la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 habían muerto nada más 10 millones y que la pandemia se había tragado más de 50 millones, no se ocuparon de la salud de los pueblos. Después de 1945 y el lanzamiento de la primera bomba atómica, la carrera armamentística fue terrible en la famosa Guerra Fría. Unión Soviética, Estados Unidos, Francia se armó, Inglaterra más de la cuenta, España también, Italia, Alemania volvió, Estados Unidos se convirtió en el país de mayor alcance y capacidad armamentística del mundo junto a la Unión Soviética. Los chinos entraron después que empezaron a tener dinero a la carrera armamentística. Se creó la OTAN. Irán entró a la carrera de bombas nucleares, igual que Corea del Norte, Israel. El mundo se dedicó a la carrera armamentística. Hasta en Cuba pusieron cohetes. Nadie, absolutamente nadie en el mundo le enseñó en la historia, salvo aquellos que estudiaron biología, infectología o virología en algunas partes del mundo. Son los médicos menos existentes en la tierra. Usted busque en República Dominicana y con los 10 dedos de una mano creo que le sobran para encontrar un infectólogo o biólogo o virólogo en República Dominicana. Ni siquiera tenemos la preparación en las universidades. Tenemos médicos. El 98% de los médicos en República Dominicana y lógicamente en el mundo desconocen las enfermedades de pandemias de infectología. El mundo, en vez de haberse preocupado de que la mayor catástrofe de la humanidad no han sido las guerras, como se ha querido vender, sino que las muertes en el mundo en su mayoría han sido por pandemias, por epidemias, por el hambre y no por las guerras. Es verdad que la Segunda Guerra Mundial trajo todas las muertes que sabemos, pero entre la primera y la segunda hubo una pandemia que se llevó 50 o 100 millones, mucho más que las dos guerras mundiales. Y los pueblos no se prepararon. Ahí quedó al desnudo que ninguna nación le ha puesto importancia
a que pudiera venir de nuevo una pandemia. Pero sí le pusieron importancia a que pudiera venir una tercera guerra mundial. Y se apertrecharon cohetes, de todo lo que pueda haber. La inversión más grande que tiene una nación hoy en día es en armamento. Si no, pregúntele en República Dominicana la compra de los tucanos, para que ustedes vean. No nos hemos dedicado a enseñarle al mundo que las pandemias han sido catastróficas. Ahí ustedes escucharon que la fiebre española mató en España lo mismo, igual que lo que ahora está haciendo con los infectados en España. Y las muertes por encima casi llegando a los 30,000. En Estados Unidos, ¿por dónde vamos de infectados y de muerte? Camino a 1.4, 1.5 y más, camino a 90,000 muertes. El mundo no puso atención ni ha puesto nunca el interés en los procesos de infectología de la humanidad. Hemos tenido el ébola de nuevo, no es nuevo. Todavía estamos tratando y está muriendo gente por viruela, por sarampión. Hay brotes de sarampión en el mundo. Y ningún gobierno, el mundo no se ha dedicado, la OMS ni la ONU, a luchar contra las pandemias, a tener los rasgos históricos, a darle seguimiento y a tratar que la inversión de los gobiernos, esperando guerra, comprando proyectiles, comprando todos los tipos de armamento, se olvidaron que el mayor peligro de muerte son las pandemias. Están ahí en sus historias. La gente vino a enterarse de la fiebre amarilla, la fiebre española. Todos nos enteramos que existió una fiebre española que mató 50 o 100 millones cuando se habló de pandemia. Esa peste bubónica, pero nadie le había puesto atención a una realidad, a una objetividad de sanidad, que los cuerpos sanitarios tienen que prevalecer ante todo, que no son los grupos armamentísticos. El mundo, la carrera armamentística en la que se metió Rusia, Estados Unidos, y en la que después se han metido todos los gobiernos del mundo. Cuando usted ve el presupuesto destinado para la compra de armamento, usted se asusta. Y no para los estudios, para producir médicos y para crear hospitales. El mundo no aprendió la lección de 1916, prácticamente que donde comenzó su propagación es en 1918 hasta el 1920. ¿De qué le sirvió a la humanidad saber que hubo una pandemia que mató casi 100 millones de personas? Que hubieron aldeas en África que se perdieron completa, que en Alaska habían 80 personas y murieron 78, que en China murieron 30 millones, que en la India murieron de 10 a 17 millones, que en Estados Unidos murieron unas 675,000 personas, que Francia tuvo más de 400,000 muertos, España más de 200,000, Italia casi 400,000, Inglaterra casi 400,000, y que sean esas mismas naciones que hoy en día estén padeciendo los estragos de esta pandemia del COVID-19
con deficiencia sanitaria, falta de infectólogos, falta de biólogos, y que República Dominicana no es la excepción, porque si en el mundo desarrollado nadie puso atención a las pandemias, que según las estadísticas las tenemos desde 1520, 1620, 1720, 1820, 1920 y ahora el 2020. Un ciclo de 100 años de repetición de pandemia que mata millones de personas. En este caso, igual que lo que pasó en 1918 con la fiebre española, no había suficiente capacidad sanitaria, ni médicos, ni medicamentos para salvar vidas. Resulta ser que 100 años después, cuando el mundo se considera más inteligente, más tecnológico, más conocedor de lo que ha existido y que existe en la humanidad, casualmente el mundo entero, el mundo desarrollado, haya obviado que podía pasar de nuevo una pandemia y que dejaran al descubierto, como sucedió en 1918, que no había capacidad instalada, ni equipamiento, ni médico suficiente para poder atender los millones de enfermos y de muertos que existieron en 1918 al 20. ¿Una lección aprendida? No. Retroceso, sí. Parecería que la lectura de 1918 al 20 parece la misma del 2020. La misma encrucijada, la misma incertidumbre, la misma deficiencia, la misma incapacidad, la falta de tolerancia y de medicamentos. Y sobre todo, la indecisión de los políticos y de los gobiernos para manejar la situación. Yo creo que el mundo no se preparó, a pesar de saber que la carrera médica era tan importante en la humanidad, y sobre todo la preparación no de cardiólogos, no de pediatras y de todas las ramas. Hemos avanzado de una manera extraordinaria para tener hasta robot y hacer cirugía por teleconferencia. Una cosa increíble. Conocer todo lo que hay en el vientre de una mujer a través de la magia de la sonografía. Poder sustituir un corazón por otro. Cambiar riñones, hígado. Hacer trasplantes de todo. Pero se nos olvidó que los virus son más mortales que la tecnología. Y está demostrado que el mundo tiene una escasez increíble de personal médico en el área de infectología, de biología, de virología. Que los países, lo que menos existen es esas especialidades. Que los gobiernos no se han preocupado, ni las universidades, por generar más médicos especializados en una de las áreas de mayor mortalidad que ha tenido la humanidad, las pandemias. Miren cómo las sociedades supuestamente desarrolladas se han quedado al desnudo, se han quedado cortas.
Los pocos especialistas, virólogos, biólogos e infectólogos en el mundo, hasta ellos mismos no tienen la suficiente capacidad de respuesta. Y son tan pocos que pueden juntarse en un salón para intercambiar ideas. Por eso un solo laboratorio, de los pocos que existen en el mundo, el de Wuhan, es donde se dice que inicia este mortal virus que ni ellos mismos pueden controlar. Esto es una lección aprendida al más alto nivel para que los políticos, los gobiernos entiendan que la salud no es simplemente tener un carnet que te garantiza ir a cualquier país del mundo y te atiendan. Que el mayor riesgo no es que te enferme del corazón o de cáncer. Quedó demostrado que el mayor riesgo de la humanidad es una pandemia, donde el mundo se ha demostrado que cuando han surgido no ha habido control de ella. Desde el 2009 para acá, el SARS, el coronavirus, el H1N1, el ébola que volvió, pero ninguno tan terrible como el COVID-19, que tiene atemorizado hasta los profesionales, hasta los facultativos de la salud, que no saben qué hacer ni qué decir. Por eso reitero que nos hemos olvidado de que el presupuesto más grande que debe haber en una nación no es simplemente educación, es salud. Sin salud no puede haber ni pueblo ni educación. Nos hemos olvidado de ella. Y la hemos convertido, el mundo ha convertido la salud en el mayor lujo social que puede haber en la humanidad. Si usted no tiene recursos, usted está condenado a la muerte. Si usted no tiene un seguro médico, usted es un muerto ambulante. Si usted no tiene para comprar medicamentos, que es la industria más maldita de la humanidad, y perdonen tan temprano esa palabra, es la industria de los medicamentos, que es donde se nutren los más grandes en el mundo y acaban con los menos pudientes. Esas son de las discusiones que la humanidad, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, los dominicanos debemos de saber qué vamos a hacer con la salud, dónde la vamos a colocar, en último, en segundo, en tercero o en primero. Ahí está el reto de una sociedad y el mundo. Ese reto se llama la salud. Ojalá quiera Dios que el mundo reflexione y que aquellos que nunca supieron que hubo una pandemia que mató 50 o 100 millones de personas, lo que van a seguir por nosotros, los jóvenes, se lleven en su memoria los médicos, los políticos que van a gobernar, que tenemos que tener hospitales más seguros y que debemos de incentivar la carrera médica, en donde por cada médico también haya un infectólogo, un biólogo, un virólogo, porque no podemos esperar que otra pandemia nos ataque para entonces salir a buscar quiénes pueden desarrollar vacunas o quiénes pueden salvar a la humanidad. Con esto
le dejo el pase entonces para que ustedes continúen con nuestro matutino Primera Hora por este canal de Teleimpacto 22 y 52. Que siga la fiesta con Genchi Suero.